Buen día, mi nombre es José Abraham Zúñiga Cortés, soy egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Actualmente me desempeño como ingeniero de servicios y de proyectos en la empresa Cybermax Automation. El día de hoy cuento con unas preguntas, las cuales fueron hechas por estudiantes de la misma facultad. Ellos llevan actualmente la materia de Psicología y Desarrollo Profesional, la cual en su momento también estudié y llevé con la maestra Ivonne Mata. Un saludo para la maestra. Y voy a ir respondiendo cada una de las preguntas que van a ir apareciendo aquí en pantalla para que ellos puedan cumplir con su producto integrador. La primera pregunta dice así: ¿fue difícil elegir tu carrera? En mi experiencia, sí, fue difícil elegir mi carrera, ya que al inicio no tenía un enfoque en sí y no sabía qué carrera estudiar. Pregunta número 2. ¿En qué te basaste para elegirla? Bien, pues me basé en exámenes vocacionales y sobre todo en aquellas materias que sentía que eran más fuertes para mí y sobre todo que me podía desarrollar sin ningún problema. Pregunta número 3. ¿Te preparaste para el examen de admisión? ¿Cómo? Sí, me preparé mucho para el examen de admisión. Recuerdo aquella vez que estaba estudiando todos los temas que me dieron en un formulario. Eran temas de todas las materias que vi en la preparatoria, una disculpa. Y estuve estudiando cada uno de ellos, ya sea por internet, los mismos libros de la preparatoria. Y esa fue la manera en la que estuve estudiando, preguntando a compañeros. Y me tocó también que llevé un curso, pero ese era fue solo 2 sábados. Pero la mayoría de mi preparación consistió en estar estudiando por mi cuenta y llevar a cabo todo un estudio muy detallado y sobre todo estar enfocado y muy concentrado en el día del examen. Pregunta número 4. Estando en la carrera, ¿fue lo que esperabas? Sí fue lo que esperaba. Era la carrera, digamos, que tuvo mayor auge cuando yo entré. Yo entré en el 2012 y muchos de los que entraron iban para esa carrera. Cuando yo entré dije, wow, realmente todos estamos en esta carrera, la mayoría, pero fue simplemente por un boom que hubo y que mucha gente tenía la curiosidad de poder entrar. Pero respondiendo a la pregunta, sí, fue lo que esperaba, porque dentro de ella vi muchas cosas que yo había investigado anteriormente y que pude encontrar dentro de ella. Pregunta 5. ¿Cuáles fueron las materias que más se te dificultaron? Caray, las materias que más se me dificultaron, tengo varias. Sobre todo aquellas materias, como todo alumno, no lo voy a negar, las materias de matemáticas de los primeros semestres. La materia de matemáticas 1, que es cálculo, la verdad se me hizo sumamente difícil. Matemáticas en segundo semestre, un poquito menos difícil, pero en sí química, física se me hicieron difíciles. Pero yo creo que sobre todo las materias administrativas, ya que en esa parte no tengo mucho conocimiento, o no tenía en aquel entonces, pero pude llevarlas adelante. Pregunta 6. ¿En qué área de la carrera te especializaste? Bien, la carrera de mecatrónica cuenta con 2 especialidades. La primera de ella es máquinas inteligentes y la segunda es biodispositivos. Yo me especialicé en la primera porque la parte de biodispositivos es más enfocada a aquella que tiene más cosas dentro de medicina. Incluso hay materias que puedes llevar estando en mecatrónica y puedes incluso ir a lo que es el campus de medicina a tomar materias de aquel lado. Tenía compañeros que iban para allá, pero la verdad no fue mucho de mi agrado. No estaba interesado en esa área. Lo mío era más máquinas que la parte médica, ¿de acuerdo? Pregunta 7. ¿Cuál fue tu mayor reto estudiando la carrera de ingeniería?
Yo creo que muchos, pero el mayor reto fue dejar la carrera sin ninguna materia en segunda oportunidad, ya que cada vez que iniciaba el semestre, ese era mi objetivo, ¿sí? Ese era mi propósito de cada semestre, de no dejar una materia pendiente. Número 8. ¿Cómo venciste ese reto? Lo vencí dedicándole mucho tiempo, dedicando todo ese esfuerzo, estudiando, no simplemente ir a la escuela, sentarme, sino simplemente poner atención y aplicar esos conocimientos, ya que a veces en la materia no se explica muy bien lo que ves y a veces tienes que buscar por aparte. El día del examen te engloban o a veces ves preguntas que nunca viste en clase y eso es lo que tú tienes que saber. Entonces lo vencí estudiando, preparándome, preguntando e incluso haciendo equipos con más alumnos, haciendo grupos de estudio y sobre todo con mucho esfuerzo. Pregunta 9. Una vez graduado, ¿fue difícil obtener un trabajo? Pues bien, antes de que yo me graduara, yo estaba haciendo mis prácticas profesionales como todo alumno y mi servicio social. Entonces yo trabajo en esta empresa de CyberMarks Automation desde que realizo mi servicio social desde el 8º semestre en diciembre del 2015. Pregunta 10. ¿Qué le recomiendas a los actuales estudiantes de ingeniería y a los que están próximos a entrar a la carrera? Simplemente mucho esfuerzo, dedicación y trabajo. Si realmente te gusta la ingeniería, si realmente quieres ser un ingeniero, demuéstralo. Pregunta 11. ¿Qué es lo que te llevó a escoger esta profesión? Sin lugar a dudas, lo que me llevó a elegir esta profesión fueron más bien los exámenes de vocación profesional. Presenté, fácilmente puedo mencionar 5 exámenes de vocación profesional, pero solamente hice caso 3, los cuales eran los más comunes y que se apegaban a lo que yo tenía un poquito en interés. Bien, continúo con la siguiente pregunta. ¿Se basó en la profesión de un familiar cercano para hacer lo que es ahora? No, definitivamente no. Y les recomiendo que no se basen en lo que estudian sus primos, sus tíos, sus padres, incluso en casa, sino simplemente lo que tú quieras. Porque al final de cuentas eres tú quien va a poner en práctica todo esto. No va a ser nadie más, nadie te va a ayudar, eres tú. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más le gusta de su profesión? Karen, lo que más me gusta es estar programando, estar poniendo en práctica todo eso que aprendí en la escuela. Por ejemplo, hay veces que tengo que dominar ciertos temas y tengo que aplicar ciertos conocimientos, por ejemplo, de las materias, no sé, de física o de cálculo, pero lo que más me llena a mí de esta profesión es ver al cliente satisfecho y que realmente el cliente se sienta en confianza con uno mismo. Eso es lo que más me gusta de esta profesión. Siguiente pregunta. ¿Qué otras carreras consideró antes de elegir una ingeniería? Bueno, yo consideré la carrera de ingeniero en actuaría y la carrera de licenciado en matemáticas. Siguiente pregunta. ¿Por qué estudiar una carrera universitaria y no una técnica? Es muy sencillo. Una carrera universitaria en el mundo real te da más autoridad y te permite abrir las puertas más allá que una carrera técnica. Entonces, tienes muchas más posibilidades de crecer como profesionista estando en una carrera universitaria. Siguiente pregunta. Cuando estudiabas, ¿te imaginaste alguna vez estar haciendo lo que actualmente haces? Sí me lo imaginé, definitivamente. Siguiente pregunta. ¿Nunca te pasó por la mente cambiar de carrera? No. Desde que inicié el primer semestre, desde que empecé el primer día, incluso desde que fui al examen,
siempre estuve convencido de que esa era la carrera que había elegido y que no me quería cambiar por ninguna otra. Siguiente pregunta. ¿Crees que la carrera desarrolló más habilidades o cualidades? Pues bueno, todos tenemos habilidades, siempre y cuando las desarrolles. Pero en este caso, la carrera desarrolló en mí las habilidades que ya tenía, como por ejemplo el ser proactivo, que es trabajar o incluso estudiar por cuenta propia, y sobre todo investigar. Siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron sus materias favoritas? Bueno, pues desde los primeros semestres mis materias favoritas fueron desde ciencia de los materiales, matemáticas 2, que es integrales. Me gustó mucho también lo que es circuitos eléctricos, electrónica 1, electrónica 2, electrónica de potencia, servofluidos, potencia fluida, ¿qué más? Psicología y las materias de último semestre que me dieron muchísimas herramientas que actualmente estoy llevando a cabo en el día a día. Siguiente pregunta. ¿Reprobó alguna materia? No, gracias a Dios no reprobé ninguna materia. Siguiente pregunta. ¿Entró a la facultad en su primer intento? Sí, en el único y primer intento. Siguiente pregunta. Si no fuera ingeniero, ¿qué profesión le gustaría hacer? Bueno, la profesión que me gustaría hacer sería licenciado en matemáticas, ¿sí? Ya que desde la preparatoria tengo mucha habilidad con esto y pensé un poco en ser maestro de matemáticas. Siguiente pregunta. ¿Piensa que reprobar una materia es sinónimo de no ser inteligente? Definitivamente no. El que una persona repruebe una materia no significa que no sea inteligente, porque muy probablemente pudo haber dejado la materia, no sé, por algún descuido, porque también hay gente que estudia mucho y que a la hora del examen se le va toda la parte que había estudiado y no responde bien el examen. Entonces, para mí no es sinónimo de no inteligencia, sino simplemente son descuidos y falta de motivaciones. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la enseñanza más grande que le dejó la FIME? Me divertí mucho estando en la FIME, hice muchos amigos y la verdad que no me arrepiento de haber estudiado la carrera. Estas son todas las preguntas por el día de hoy. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.